Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel hablando de un tema extremadamente importante que muchos padres están desconociendo. Y quiero que escuchen también una carta que recibimos, como yo siempre le digo a ustedes me pueden escribir o pueden llamar al 888-787-2346 con cualquier preocupación que tienen. Y esta carta me preocupó muchísimo porque trata sobre niños. El tema de tráfico sexual infantil en Estados Unidos. Y esta es la carta. Esta semana, desde Houston, nos llega esta historia. La carta de una madre muy asustada y con la necesidad de alertar a otros padres. Doctora Isabel, le escribo desde Houston. Quiero contarle algo que me tiene aterrada. Mi hija tiene 13 años. Desde muy pequeña hemos tenido una comunicación excelente. Ella confía en mí y me cuenta todo. Recientemente me contó que una de sus amiguitas se tomó fotografías en Snapchat, desnuda, y que hay un hombre que le respondió. Esto pareciera ser una muestra de cómo tantas jóvenes pueden terminar en trata de mujeres. Así finaliza la carta que nos enviaron textualmente, doctora. Pero fíjese también que anteriormente personalidades como Eugenio Derbez, por ejemplo, han manifestado su preocupación por estos casos desde la óptica del inmigrante. Hola, ¿cómo están? Soy Eugenio Derbez y me siento muy orgulloso de ser mexicano. Pero también me preocupa porque hay veces que se acercan muchos mexicanos que me dicen, oye, le ofrecieron a mi hija un trabajo en Estados Unidos de ser modelo, quieren ser actriz, ellas también quieren alcanzar el sueño americano. Y muchas veces esto no es cierto. Muchas veces las engañan para traerlas a Estados Unidos con falsas promesas de trabajo o falsas promesas de una vida mejor, o las enamoran incluso para traerlas aquí. Y una vez que están aquí, las esclavizan. Es una forma moderna de esclavitud. Las tienen aquí, no las dejan regresar a su país, le quitan sus documentos, las inducen a las drogas. Es algo terrible. Dos enfoques, doctora, donde la preocupación es la misma. ¿Qué hacemos para alertar y evitar el acoso y la trata de personas? Y no es la primera carta, ni es la primera llamada que trata sobre este tema, y mi preocupación mayor es que ya estamos hablando de escuelas elementales que están siendo afectadas por este problema. Es un mundo que pocos estadounidenses conocen, pero se cree que decenas de miles de niños en este país son sexualmente explotados cada año. Cada noche, cientos son vendidos a cambio de sexo. El FBI, Agencia Federal de Investigaciones, asegura que el abuso sexual infantil ha llegado a proporciones y niveles epidémicos. La mitad de las víctimas del departamento que tenemos aquí, que sabemos de eso, la víctima de explotación sexual en Estados Unidos son jóvenes menores de 17 años. La trata de personas se encuentra entre los delitos más atroces que enfrentan las autoridades. Desafortunadamente, tales delitos, tanto contra adultos como contra niños, son mucho más comunes de lo que la mayoría de la gente cree. Los traficantes reclutan y explotan a mujeres y a niños, y en menor medida a hombres, en el tráfico sexual en Estados Unidos a través de falsas promesas de empleo, relaciones románticas, dinero, anfitrionas de acompañantes, ayuda económica para estudiantes. Casi todas las ofertas suenan similares. Por muchos años estuve en el sistema escolar del Dade County School, uno de los más grandes de la nación. Como jefa de psicología les puedo decir que esta historia que he recibido y esta historia que estamos hablando, y yo dejé el sistema ya hace 20 años, se ha empeorado. No ha mejorado, ha empeorado. Y los traficantes utilizan cada vez más el Internet, en particular en las redes sociales. Yo tomé la decisión de hablar una de las escuelas que más conozco, porque participo en ella más bien como voluntaria, y el director de escuela me dijo, tenemos un tremendo problema con las niñas. Estamos hablando cuarto, quinto grado, que están entrando en Snapchat, se están haciendo fotografías, muchas veces desnudas, y en esa conversación con las demás niñas les hablan de que inclusive ya les han contestado hombres. Bueno, creo que una de las personas que puede ayudarnos más
Es un vocero, un especialista que tenemos de invitado aquí en la red hispana, vocero del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade, aquí en el sur de la Florida, y este condado es el más grande en extensión y con mayor población de todo este estado. Pero también tenemos otros lugares donde también tienen este tipo de departamento. Pero más que nada queremos hablar con el detective Álvaro Zabaleta para ver qué nos dice sobre este tema tan importante. Doctora, es un problema muy grave y has tocado diferentes puntos muy importantes. Uno, del trato humano, ¿no? que afecta a las niñas, pero al mismo tiempo, como había mencionado, también afecta a los varones. Muchas personas piensan que de los varones. Y también hemos escuchado que los varones también lo han sido o tratado de ser reclutados, obviamente, para cosas sexuales, así como pueden ser también de labor, de trabajo. Igual, la cuestión del trato humano es una cosa muy seria que se sigue combatiendo a través de todo el país. Y después viene el otro punto que viene siendo lo que había mencionado de los adolescentes que continúan participando en lo que viene siendo tomándose las fotos y lo que no saben es que, o muchos jóvenes no saben, que ellos pierden, como ya están involucrados en el mundo del Internet, en el mundo de la tecnología, ya pierden lo que viene siendo la vista global de en realidad qué es lo que quiere decir el Internet. Como ya eliminaron el www, ya los jóvenes se les olvida con qué están lidiando. Y el www quiere decir el World Wide Web. Quiere decir que viene siendo el Internet a nivel mundial. Y cuando un joven manda una foto, de una foto a otra foto, una niña se lo manda a un novio, ¿no? Desnuda, etcétera. Esa foto tiene que pasar a través del espacio cibernético. Cuando esa foto está en camino en el espacio cibernético, fácilmente puede ser interceptada y utilizada para muchas cosas que quizás no le conviene a la joven. Lo pueden utilizar en páginas de pornografía, lo pueden perjudicar en diferentes otras cosas que en realidad puede perjudicar a esa joven o ponerle una cicatriz el resto de la vida. Y muchas personas piensan que para utilizar mi foto necesitan autorización mía, pero no es así en ese caso cuando estás hablando del el aire cibernético, el Internet. Cuando estás trasladando y ellos lo interceptan en el mundo cibernético, ya no hay, esa foto ya es pública y esa foto no se requiere tener autorización. Quiere decir que la foto de una que ha podido ser entre dos adolescentes, de una adolescente desnuda mandándosela al novio, puede obviamente salir ahora en páginas pornográficas y eso lo puede afectar. No necesariamente ahora, pero muy bien psicológicamente puede afectar a una niña en su vida personal, en el presente. Pero también se le puede obviamente convertir en realidad una tragedia en el sentido que cuando vaya a aplicarse como profesional en algún lado y obviamente las compañías de hoy en día hacen y miran antecedentes o miran más o menos cuál es el tráfico que tienen esa persona que está aplicando a través del Internet y las redes sociales. Y ahí puede aparecer esta foto y obviamente ya lo puede perjudicar en obtener ese trabajo profesional que tanto estudiaron y trabajaron. Y eso es lo que los jóvenes no entienden hoy en día. Ellos piensan que el Internet es un juego, es un método de comunicación y solamente eso. Y lo que no saben es que esto puede traer graves consecuencias. Y yo creo que ¿cómo arreglamos esto? Primero con educación. Hay que educar a todos los jóvenes y recordarle cuáles son las complicaciones. Y segundo, en casa hay que sentarse y educar. Los padres tienen que tomar, porque todo es en casa, los padres tienen que sentarse con ellos y hablar de las cosas que suceden y por qué no se pueden hacer y no se debe hacer. Sabe que los jóvenes cuando le dicen no lo puedes hacer, eso es la primera cosa que hacen, ¿no? Es el instinto humano. Pero claro, si uno le dice el por qué no lo puede hacer, ahí es donde ellos realmente aprenden. Mi preocupación mayor es que ellos no conocen que, por ejemplo, ese director de escuela me mencionó, corríjame si estoy mal, que una vez que lo ponen en Snapchat, automáticamente los hombres o quien sea que lo está viendo saben de dónde sale esa foto, saben de quién es.
Claro, porque en el teléfono, y los jóvenes saben esto, en el teléfono tiene uno puede prender y apagar el local donde uno está localizado en el momento que toma esa foto. Y los depredadores sexuales saben que cuando uno a veces toma la foto y no quita lo que viene siendo el location, eh, cuando uno lo prende y se toma la foto, estos depredadores sexuales exactamente saben cómo manejar la computadora para utilizar la tecnología para ver exactamente la dirección de donde vino esa foto, en qué casa, y ahora saben a dónde vives. Y ahí es donde obviamente vienen los graves peligros. Pero encima de eso, los jóvenes tienen que entender que hay también consecuencias judiciales cuando tiene que ver con esto, porque en el momento que yo te mando una foto, ya estoy en ese momento distribuyendo pornografía infantil. Y la persona que lo recibe y se queda con esa foto en el teléfono está en posesión de pornografía juvenil. Y si esa persona se lo quieren mandar a sus amiguitos ahora, ya que lo recibió, ahora esa persona no solamente tiene posesión, pero también tiene el cargo ahora de distribución de pornografía infantil. Entonces, hay graves consecuencias judiciales también que se le pueden presentar a estos jóvenes sin saber de lo que están haciendo. Pero obviamente ignorancia de la ley no es una excusa y no le puede frente a un tribunal que yo no sabía, porque eso, eso obviamente no te va a salvar. Y cuando vienes a ver ahora, tanto la joven que se le mandó todas las fotos de ella desnuda, se la perjudica a ella en el presente y en el futuro, como había mencionado, y ahora estás hablando de un joven que también ahora se perjudica porque ahora va a tener antecedentes criminales de distribución y obviamente posesión de pornografía infantil. Entonces ahora te imaginas cómo eso se le puede ver para ese joven teniendo ese antecedente que va a ser como un tatuaje que se va a estar con él para siempre. Y va a aparecer siempre cuando quiere tener un trabajo o quiere superar en un trabajo a nivel profesional, porque para eso estudió, ahora eso siempre va a convertirse en una pesadilla que lo va a siempre perseguir. Entonces los niños tienen que entender la gravedad por el lado judicial que se están involucrando. Cuando este caso que yo le estoy explicando, que personalmente recibí, recuerdo que una de las cosas que me preocupaba era, ok, ¿a quién se lo digo si ya lo sé? Si se lo digo a la madre, primeramente yo no tengo el teléfono de la madre. Si se lo digo al director de escuela, que lo hice, él me dijo, tú sabes que yo no te puedo dar el teléfono. Y yo lo entiendo. Entonces yo estoy viniendo a usted, al director de escuela, para que tome las medidas, porque le estoy avisando lo que está ocurriendo. Entonces yo me imagino que lo que estoy tratando de decir es que las escuelas están trabajando, no me imagino si lo están avisando, si tienen esa conversación con los padres. ¿Qué puede ocurrirle a una madre que ignora lo que le están diciendo de la escuela y dice, no, pero eso es bobería, eso no, eso es una niña? Que eso ocurre, porque yo he estado en el sistema suficiente para saber que muchos padres están muy ocupados con su vida y realmente no van a reconocer que esto es un problema gigantesco. Lo peor que puede hacer un padre es obviamente tapar el sol con un dedo, ¿no? Hay que mirar la realidad de la vida, hay que uno reconocer que la hija de uno o el hijo de uno cometió un grave error, ha podido ser un error, pero hay que obviamente aceptar que es un error, hay que aceptar que es un grave error y también hay que aceptar cuáles son las consecuencias que vienen con eso. Y los padres pueden decir, no, son cosas de niños, etcétera, pero no le va a gustar mucho cuando la foto de su hija aparezca en diferentes páginas de pornografía. Ahí no le va a gustar y tampoco le va a gustar cuando todos estos jóvenes se la empiecen a pasar de uno al otro y obviamente le daña la reputación a esa joven y psicológicamente eso obviamente la va a afectar a ella muy gravemente. Entonces los padres no pueden sentar y tomar ese punto de vista que no son de jóvenes, que eso son cosas de niños. No, no que sean cosas de niños, ya eso salió del teléfono, ya eso está en el mundo cibernético. ¿Quién lo va a interpretar? No sabemos. Entonces, es posible que nada suceda, gracias a Dios, pero obviamente la posibilidad está ahí porque ya esa foto ya está en el aire, en el mundo cibernético y eso lo agarra cualquiera persona. Entonces, los padres tienen que, obviamente, todos trabajamos duro, todos trabajamos horas muy irregulares, todos tenemos fuertemente para poder darle todos nuestros hijos que nosotros nunca pudimos tener, pero también tenemos la gran responsabilidad de ser padres y uno tiene que tomar
de educar a sus hijos, sentarse con ellos. Muchas veces no queremos hablar de las cosas malas porque queremos protegerlo, pero al no hablar de las cosas malas, no lo estás protegiendo, sino le estás haciendo un gran daño, porque el niño nunca aprende, o la niña nunca aprende de esos peligros, porque los padres nunca le dijeron. Y cuando es que lo logran aprender, es cuando ya están involucrados o son víctimas de ese peligro. Y por eso no podemos dejar que eso suceda. Hay que ser padre antes de ser amigo, y hay que tomar la responsabilidad, tomar tiempo de poder hablar con ellos, porque sentándose, hablando de cosas que son reales, es la única manera de proteger a nuestros hijos. Yo pienso también, son muchos los años que llevé trabajando con jóvenes, que los padres a veces, como tú dices, piensan que esto es una cosa pasajera, pero como tú dices, ya están eso en el aire y todo el mundo lo está viendo. ¿Qué es eso del grooming? Que yo creo que este caso que yo trabajé ya estaba ocurriendo, porque la niña ya lo había pasado a otras amiguitas y ellas estaban muy nerviosas con todo eso. Ella también se había puesto muy nerviosa porque parece ser que uno de los hombres se había puesto en contacto con ella, ¿no? Y volvió a hablar con ese hombre. ¿Qué cosa es eso del grooming? Que están haciendo es preparando, es como decir cuando uno está sazonando la carne, ¿no? Cuando vas a hacer un asado, estás preparando la sangre, estás poniendo todos los condimentos, estás preparando todo para ponerlo en la parrilla para uno poder comérselo y que quede delicioso. Igual es eso, lo están preparando, están hablando con ella, estableciendo una línea de comunicación, teniendo, obviamente, rompiendo esa barrera de la desconfianza para que tengan confianza con uno, decirle a veces que son de cierta edad, de la edad de ellos, y le mienten, o simplemente le dicen que sí, son adultos, pero son personas que están en la industria del modelaje y quieren, obviamente, los modelos se van envejeciendo y ellos siempre tienen que buscar personas que reemplacen a esas personas, porque en el mundo del modelismo hay que tener muchas personas jóvenes, lindas, y así como ella, están buscando personas que tienen esa calidad de poder ser una gran modelo en algún día. Y queremos hablar contigo, este estilo, otro, pero tenemos que hacerlo inmediatamente. Entonces ya ella en el momento que le digan, no, quiero hablar con mis padres, es cuando ellos dicen, no, pero ponte a pensar que si te pones a hablar con los padres, entonces ellos quieren ahora meter su opinión, y entonces ya los padres lo que van a hacer es dilatar el proceso. Yo no tengo tiempo para eso, pero si quieres hablar con tus padres, no hay problema, habla con ellos. Mientras tanto, yo voy a hablar con esta persona, que con esta persona sí voy a poder. Entonces la niña, que se está obviamente abriendo los ojos, se está inspirando, que va a ser una gran modelo porque la están reclutando a ella, entonces ella obviamente no va a querer que vayan a la otra niña. Le dicen, no, tranquilo, yo voy a hablar tranquilo, no le digo nada a mis padres. Y ahí es cuando ellos enganchan, porque ya están haciendo las cosas ocultas de sus padres y ahora van caminando a la boca del lobo. Y eso es lo que las niñas tienen que entender, y por eso yo dije nuevamente que los padres tienen que tener una gran comunicación con sus adolescentes, porque los adolescentes son inocentes, no saben lo que están pasando. Ellos piensan que todo lo que dice todo el mundo es verdadero. Y yo he tenido, mi hija se gradúa de secundaria este año, ya mi hijo se graduó el año pasado, pero están en la etapa que se la saben todas, ¿no? Que están, le digo las dos palabras esas que me vuelven loco, donde dicen, ay no, yo sé, porque lo que digan los padres, así no es. Yo les puedo decir que mañana va a llover y no me creen, y se lo dice el vecino, mañana llueve, y sacan el paraguas. Entonces ellos le escuchan a las otras personas más que lo escuchan a uno. Esa es la naturaleza de que todos los padres hemos vivido, pero hay que sentarse de todos modos, repetírselo, aunque uno piense que no lo están escuchando, te están escuchando. Uno va sembrando esa semillita. ¿Por qué? Porque si no tienes esa línea de comunicación, la otra persona de afuera es la que va a tener esa comunicación con tus hijos, y obviamente no va a ser por el bien. Efectivamente, yo creo que también tenemos la responsabilidad, los educadores, las escuelas, de tener reuniones en grupo donde van a hablar de todos estos temas, del peligro que hay, de lo que puede suceder. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que tú hablaras un poco de lo que es el PAC. ¿Qué cosa significa eso? Que es una terminología pornográfica que está de moda. ¿Qué cosa es eso? Lo del PAC. No, del PAC no lo he escuchado. Sí. Parece ser que es pasar el PAC. Yo me imagino que quiere decir que están pasando esa foto a otras personas.
Y ese es el problema. El problema es lo siguiente, que todo lo que tenga que ver en la pornografía, lo que los niños no entienden, que en la pornografía ellos piensan que es lo que ven lo que ellos puedan ver en esas películas, que son dos personas que están haciendo actos sexuales y esa es pornografía. Y la pornografía no, la pornografía tiene tantos tentáculos, todos diferentes ángulos, que todo involucra a la pornografía. Y si uno no se cuida, termina siendo, obviamente, como había mencionado en el comienzo, es cuando termina siendo parte de ese trato humano. Es cuando caes, y cuando caes no va a ser como lo que ellos ven en las películas, que es solamente en la pornografía entre dos personas haciendo los actos sexuales, sino que van a terminar siendo víctimas del trato humano y ahora se encuentran, obviamente, obligadamente acostándose con 20 y 30 hombres diariamente, porque le está produciendo el dinero a estas personas. Entonces, ellos tienen que entender, y desafortunadamente como padres, más con los adolescentes, uno trata de decir, no quiero hablar del tema con ellos, pero hay que mirar la realidad. En la, sí, en la escuela lo saben, entre ellos se lo dicen. Entonces, no le vas a decir nada en el vocabulario que ellos no sepan. Ya ellos lo saben. Muchas veces los padres dicen, no, pero mi hija no, o mi hijo no, no, sí, tu hija sí, y tu hijo sí, porque sí hablan de eso en la escuela, y uno tiene que reconocer eso. Entonces, hay que decirle de frente cómo son las cosas. Dice que si tú caes como parte de este mundo del trato humano, te acuérdate que lo que van a hacer es que te van a obligar que te acuestes con 20, 30 hombres diariamente. Te van a dar, te van a dar drogas, te van a endrogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te van a hacer adicto a la droga para que así tú regreses voluntariamente hacia ellos. Entonces, son cosas, te golpean físicamente, te hacen muchas cosas y hay que decírselo así de frente para que ellas y él abran los ojos y se den cuenta que esa, desafortunadamente, es la realidad de la vida, es la realidad del mundo. Entonces, como había mencionado antes, uno no quiere decirle esas cosas feas a sus hijos para protegerlo de ese mundo tan oscuro, pero desafortunadamente hay que hacerlo porque el mundo oscuro nos rodea. Muchas gracias por tus palabras, por este aviso tan grande a la comunidad. ¿Tú crees que el mismo departamento que ustedes tienen, hay otros departamentos en otras partes de los Estados Unidos, Texas, como la Carta, Nueva York, California, Chicago? Nuestro departamento tiene un programa que se llama DARE, ¿no? En el DARE hablan de drogas, hablan de pandillas, etcétera, y hemos incorporado en ese currículum lo que viene siendo el trato humano, tanto las mujeres como los hombres, para que los jóvenes sepan exactamente qué es lo que está sucediendo, puedan preguntar a los oficiales, y ese currículum es para la secundaria, y hablan todos los jóvenes, y espero o pienso que los departamentos policíacos a través del país hagan lo mismo, y si no lo han hecho, entonces le pueden sugerir al jefe de policía que si pueden tener este tipo de programa, o nosotros con mucho gusto le podríamos dar el currículum de nosotros. Porque mi preocupación es muy grande con estos niños que están continuamente en la internet viendo cuánta cosa viene y los padres ni se dan cuenta porque están trabajando, están cansados, se acostaron a dormir y no se dan cuenta. Yo personalmente, la nietecita vive conmigo, yo le digo, ya después de que tú haces tu tarea y comes y te vas a la cama, dame la tableta. Se acabó. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Esperemos que algún día podamos trabajar juntos en contra de esta pandemia, porque eso es una pandemia lo que tenemos. Y desgraciadamente, creo que lo único que tenemos para ayudar es hablar con los muchachos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por ofrecerme, obviamente, este tiempo para educar. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que educar, aunque nos cansemos, pero tenemos que hacer nuestro trabajo para que quizás si llega una persona, ya es un éxito. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias.